en el mismo orden, sí comprendo, ¿no? Digo, cuando yo estudiaba en la Facultad de Comunicación, posiblemente para mí, para muchos de mis compañeros, tener un examen de semiótica para nosotros era realmente complicado, ¿no? No tan noches sin dormir, más o menos. Teníamos un profesor que realmente es muy bueno, que es el doctor Pereira. De verdad, era difícil. Además, siempre he sido estudiante, por tanto, sé todo lo que significa, ¿no es cierto?, cuando uno va a rendir una prueba, un examen, una evaluación. Dicho esto, vamos a continuar con lo que estábamos hablando la semana anterior, que es, digamos, dentro de nuestros contenidos del curso, en donde hablábamos de la tipología textual, siendo importante hablar de aquello porque al ser estudiantes universitarios, es decir, que cursamos la facultad, pues nuestra relación con los libros es directa, ¿no? Y entonces hacíamos una clasificación general y hablábamos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, ¿cierto? Ahora entonces digo, tendríamos que hablar sobre los textos académicos. Los textos académicos es la producción intelectual que hacemos mientras, ¿no es cierto?, cursamos la universidad o cuando ya hacemos una vida en la universidad, es decir, dentro del ámbito académico. Es esa producción intelectual que suele estar en forma de comentarios, síntesis, papers, resúmenes, ensayos, informes, tesis, monografías, tesinas, digamos, todos estos textos, ¿no es cierto?, pues serían parte de los académicos. Pues dentro de los textos académicos hay que considerar dos elementos fundamentales que están en relación tanto con el fondo como con la forma, ¿sí? Digamos, este fondo y forma ayudan o permiten cumplir las características que deben poseer los textos académicos, siendo estas la claridad, la coherencia y la cohesión. Cuando hablamos del fondo de un texto académico, hablamos entonces de la claridad, es decir, una claridad en la idea, ¿no es cierto? Se entiende que esta idea da a luz después de un encuentro con el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente las ideas no vienen de la nada, ¿no? Sino es, digamos, la respuesta o es la elaboración o construcción o el resultado de mucho de lo que nos alimentamos, y no me refiero a la comida, por eso hay que ser medios rigurosos, ¿no es cierto?, en esta alimentación, me refiero a los textos, porque lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Cuando uno lee, no está haciendo algo solamente, sino y sobre todo se está haciendo alguien, ¿no? Esa idea, dice la teoría, debe ser original, ¿no? Más allá de la palabra original, que no está mucho dentro de mi vocabulario porque la hago en Nietzsche, pero lo que quiere decir con original es que esa idea sea propia, ¿no? No sea una idea, digamos, del deber ser social, de la moral social, de una repetición, ¿no es cierto?, que a veces tenemos heredada en mucho de una escolaridad tradicional, clásica y a veces altamente limitada, ¿no?, en el deber ser, más allá de lo que uno en realidad pueda creer. Una idea, digamos, que sea propia, ¿no es cierto? Que te permita empoderarte de esa idea, que te seduzca, que te interese, que te la creas, ¿no es cierto? Para poder trabajarla, reflexionar, construir, ¿no es cierto?, un pensamiento propio a partir de esto que nos interesa, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de cómo construir ideas, ¿no? Sin embargo, en este momento lo que me interesa es tratar los temas, o sea, las características que es claridad, coherencia y cohesión dentro del fondo y la forma de los textos académicos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, la idea sobre todo,
con la claridad. La claridad y el empoderamiento, ¿no es cierto?, de este pensamiento propio. Y también esta idea, ¿no?, debe estar sostenida necesariamente en la razón, porque hablamos de textos académicos. Que esté sostenida en la razón quiere decir que va a superar el parecer, que a mí me parece que me tinga, que mi abuelita me contó que los que se mienten se van al infierno. Porque lo que diga la abuelita es respetable, pero irrelevante en el conocimiento. ¿Me explico? Entonces, esta idea debe estar sostenida en líneas de conocimiento, ¿no? En líneas epistemológicas, que es finalmente lo que he dicho, el conocimiento. Todo debe estar sustentado y respaldado, ¿no? Nada puede ser pálpitos, digamos así. Fíjense ustedes, no sé si alguien ha experimentado esta experiencia respecto a cuando escriben un ensayo, si alguna vez lo han hecho, pues a ratos las personas pueden creer que esto es una suerte de inspiración divina, ¿no? Es decir, ya reúnes toda la fuerza, la fe y el convencimiento para sentarte a escribir un ensayo y consideran que la primera parte puede ser difícil, porque después escriben nomás, ¿no? Así como inspiración divina. Pero esto no corresponde, ¿no es cierto? No nos va a dar esta claridad. De hecho, corremos un riesgo de redundancia, de contradicción, ¿no? Porque si mientras vamos, digamos, reproduciendo la inspiración sin una organización, sin un respaldo, pues definitivamente no va a llegar, ¿no es cierto?, a plantear con seriedad y a tratar con seriedad y rigurosidad académica una idea o un tema, ¿de acuerdo? Entonces, pues los argumentos, las razones, los criterios, ¿no es cierto?, que vamos a usar para sostener la idea tienen que ver con la coherencia, que es la siguiente característica de los textos académicos. Quiere decir entonces que luego de pensar en una idea, pues debemos hacer una investigación bibliográfica, es decir, una investigación de fuentes en búsqueda de la información que requerimos para sostener la idea. Ahí, de alguna manera, podremos avalar la idea o podremos ajustar la idea o cambiar la idea, porque no hay en dónde sostener, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la coherencia, con la investigación bibliográfica, con la elección de fuentes. Piensen que en esta elección de fuentes siempre deben estar dentro de bases de datos académicas, es decir, todo lo que no tenga una responsabilidad de autoría es descartado, ¿no es cierto?, para sostener, es decir, para argumentar, para construir o sostener el criterio de una, digamos, de un propósito, o lo que también se pueden decir, estas ideas secundarias que sostienen la idea principal. Todas estas ideas, argumentos, criterios deben tener y contener fuentes avaladas, ¿no? Fuentes académicas, en ciertos casos científicas. Y la última característica, que es la cohesión, tiene que ver con la forma del texto, ¿no? Esto primero, recuerden, es del fondo, mientras que la cohesión tiene que ver con la forma. La forma es el corpus, es el cuerpo, ¿no?, de un texto. Las partes que están o que forman parte, ¿no? Entonces, aquí tendremos un primer momento que es el marco introductorio, que posiblemente es uno de los más difíciles, si no el más complejo de escribir, porque primero debe llamar la atención del lector y luego debe expresar de forma clara la idea del texto y además debe marcar las líneas epistemológicas que se va a usar en el siguiente momento del texto, que son los párrafos de desarrollo. Digo, en este momento nuevamente, reitero, solo lo voy a mencionar, porque en lo que nos queda del curso, pues hablaremos cómo va a escribir, ¿cierto? O cómo se va a escribir cada parte del texto. Es decir,
¿qué van a poner en el párrafo introductorio? ¿Qué escriben primero y qué escriben después? Y qué pueden usar entre, ¿no es cierto?, los elementos que deben incluir un párrafo introductorio. Los párrafos de desarrollo es donde vamos a esbozar, vamos a explicar, vamos a describir, vamos a exponer, vamos a dar un tratamiento, ¿no es cierto?, a trabajar esos argumentos, esos criterios, esas ideas secundarias planteadas en el párrafo introductorio. Para estos párrafos, ¿no es cierto?, en el cuerpo del texto, pues tenemos varios instrumentos, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho, hay ejemplos, hay citas textuales o parafraseadas, hay criterios de voces autorizadas, hay relatos, hay datos, ¿no es cierto? Con estos instrumentos o con estos instrumentos vamos a sostener cada párrafo que tendrá consigo un criterio, un argumento, una idea secundaria. Al final del texto, ¿no es cierto?, ustedes habrán escuchado cuando dicen la conclusión. Bueno, yo no hablo de la conclusión porque finalmente la conclusión solo es una forma de cerrar el texto. Y viste que no es la única forma, hay otras formas, ¿no? Sí, podemos recomendar también, podemos reducir todo lo dicho en los párrafos que le anteceden, podemos dar respuesta a una interrogación que pudo haber sido planteada en el párrafo introductorio, podemos resolver también, ¿no es cierto?, abriendo una línea de estudio que pueda inspirar otro texto. Podemos concluir. Hay varias formas, ¿no es cierto?, de resolver esto. Pero lo que sí hacemos es cerrar el texto, ¿no? Y en este cierre del texto, que es en la resolución, optaremos, según la necesidad del texto, la forma de hacerlo, ¿sí? Dentro de la forma, pues va a estar la gramática, va a estar la ortografía, va a estar la sintaxis, ¿no es cierto?, el uso de los conectores, es decir, todo lo que tendría que ver con la redacción académica, ¿no? El manejo de la citación, que en nuestro caso hacemos APA, autor-año. No importa si fuese una cita parafraseada o si fuese textual, pero siempre va a tener necesariamente una citación y al final de los textos las referencias académicas, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con temas de fondo y forma para la claridad, para la coherencia y la cohesión. Ahora, dentro de los textos académicos, les decía, están los resúmenes, síntesis, comentarios, ensayos. Dentro de los ensayos hay críticos argumentativos, de comparación, de contraste, hay informes, hay tesinas, hay monografías, hay tesis de grado, o sea, toda esta producción son textos académicos. Nosotros, por un tema de tiempo sobre el curso, no los vamos a tratar todos los textos académicos, ¿no? Vamos a hacerlo, digamos, digamos los más usuales, ¿no es cierto?, por un lado, y además unos textos que puedan servirnos para entender lo sincrónico y lo anacrónico en la escritura académica, ¿ya? Así vamos a empezar entonces con los resúmenes. El resumen, sobre todo, es reducir un texto, ¿sí? No es opinar sobre el texto. No, en un resumen no cabe un juicio de valor respecto a lo que trata la fuente, la obra de fuente, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos leído, nuestra última lectura es alrededor de un texto narrativo, porque es un cuento, y si no me equivoco, el cuento es Todos los hombres son iguales. Entonces, si vamos a hacer un resumen, es decir, una reducción del cuento, quiere decir que si el cuento de Bioy Casares tiene 8 páginas, es posible que el resumen pueda tener una página y media, ¿no? Dentro de este espacio reducido,
pues no se debe considerar ningún juicio de valor, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que si les parece bien o mal que Verónica haya tenido un romance con el hijo de la amiga, es irrelevante, ¿cierto? Porque quien lee puede tener un juicio propio respecto a esta acción o decisión de Verónica, ¿no? Cuando vamos a leer un resumen, no vamos a leer el criterio de nadie, ¿sí? Lo único que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es acercarnos a una reducción de la obra fuente. Además, este texto debe, el resumen me refiero, debe iniciar donde inicia la obra fuente y terminar donde termina la obra fuente. También debe seguir una secuencia, es decir, cuando estás haciendo un resumen, no puedes cambiar los momentos, ¿no? En los narrativos, por ejemplo, no puedes, digamos, adelantar, retrasar, mezclar, ¿no es cierto?, las acciones de los personajes en los lugares. No es posible hacerlo. En ningún tipo de texto, si son descriptivos, menos aún, porque los descriptivos, recuerden, ¿no es cierto?, describen procesos, métodos, y entonces no puedes experimentar sin antes conocer, ¿no es cierto?, y no puedes transformar sin antes de experimentar, ¿ya? Entonces, finalmente, debes ir como en una secuencia. Por ejemplo, para los resúmenes de los textos narrativos, no se recomienda por ahí incluir los diálogos, porque en serio, el diálogo no importa, a menos que sea el sentido del texto, ¿no? Pero generalmente, digamos, importa lo que le antecede y lo que le precede, ¿no? Pero digamos, si nuestra intención es reducir, el diálogo nos quita espacio, ¿no? Se lleva mucho. También, ¿no es cierto?, considerar que los resúmenes es un tipo de texto sincrónico. Es decir, el resumen va a contemplar toda la obra fuente, de inicio a fin. Se recomienda que cuando ustedes empiecen en esta escritura académica, ¿no es cierto?, en estas distintas formas de escritura académica, pues vayan obteniendo un estilo propio de escritura. Porque si ustedes pretenden de alguna manera acercarse al estilo del escritor de la obra fuente, pues no lo van a lograr, de veras. Entonces, así uno va, digamos, construyendo y formando, ¿no es cierto?, su estilo de escritura académica, ¿no? O sea, cómo lo vas a plantear y cómo lo vas a mostrar. Otro tipo de texto académico es la síntesis. La síntesis comparte muchas características con el resumen realmente. Sin embargo, la diferencia entre el resumen y la síntesis es que la síntesis sí te permite hacer juicios de valor, ¿ya? En una síntesis sí puedes incluir un juicio de valor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si fuese un texto narrativo como el que acabamos de leer, de Todos los hombres son iguales, pues en mi resumen yo podría anotar que Verónica termina siendo una mujer prejuiciada, ¿no? Con toda una herencia moral que no le permite disfrutar esta invitación de la vida, ¿no es cierto?, con lo que tal vez se puede llamar amor. Entonces, ahí sí puedo incluir, en el resumen no, en la síntesis sí. Pero claro, como es una síntesis, ¿no es cierto?, entonces también vamos a hacer este ejercicio de ir, ¿no es cierto?, discriminando, si quieren ustedes, lo importante de lo secundario en la elaboración de este texto, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, para seguir usando el ejemplo del narrativo y de Todos los hombres son iguales. Por ahí, que sea parte de la síntesis, escribir que Verónica bajaba muy contenta a las fiestas que realizaba su esposo en la casa. No sé si eso es importante.
Tal vez el hecho de las fiestas solo es importante porque ahí la gente admiraba la biblioteca que tenía el marido, que seguro nunca se lo leyó, porque si se lo hubiesen leído, no hubiese sido una desgracia de amante, ¿no? Pero tal vez de esa parte del cuento, solo mencionar que cada vez que había una fiesta o que el marido de Verónica organizaba unas fiestas para mostrar, exhibir, ¿no es cierto?, una biblioteca de contenido fundamentalmente erótico y sexual. ¿Ya? Pero todo lo demás no resulta tan importante, ¿viste? Entonces, en una síntesis, está muy bien poder discriminar lo que es importante de lo que son adornos. ¿Para qué? Para darle realce, digamos, ¿no? Mejor dicho, ¿para qué? Para lograr reducir también el texto, ¿no? Usar el menor espacio posible. Ahora, este texto que decimos la síntesis, pues también es un texto sincrónico. Y les decía que comparte características con el resumen, porque, por ejemplo, los dos deben iniciar donde inicia el libro de fuente y los dos deben terminar donde termina el libro fuente. Son sincrónicos y comparten características, dado que trabajan el todo de la obra, el todo, completa, ¿no es cierto? No una partecita nada más, completa. Así también hay textos que trabajan una parte del todo, ¿ya? Estos son los comentarios. El comentario se caracteriza por tomar una parte del texto para trabajar, pensar, reflexionar, tratar al todo, ¿sí? Por eso es anacrónico. Entonces, en este tipo de textos, quien vaya a escribir, el autor, pues va a tener, ¿no es cierto?, que escoger una parte del texto y con esa, ¿no es cierto?, con esa parte, trabajar la idea del todo, ¿ya? Se me ocurre, yo, por ejemplo, si tuviese que hacer un comentario del cuento Todos los hombres son iguales, tomaría tal vez las últimas 3 oraciones, el último párrafo del cuento, ¿no? En donde Verónica primero reconoce su prejuicio y su error al pensar que este joven, ¿no es cierto?, amor, pues usaba el tiempo, cada vez se demoraba más, ¿no es cierto?, en lo que dejaba el carro e iba al lugar de encuentro. Pensar que estaba con alguna otra mujer, ella reconoce y dice, no, le costaba manejar nomás, ¿no? Y peor cuando el otro le dice, vamos a la feria de autos. Yo tomaría esa parte para mostrar que los hombres son egoístas y que definitivamente ese egoísmo no les permite, ¿no es cierto?, digamos, ver también a quien acompaña o a quien han elegido para amar, o sea, a esa mujer. Porque si tuviesen solo un momento para hacerlo, ¿no es cierto?, de verdad que, las relaciones serían mucho más amables, generosas y algo más en equidad, ¿no? No es posible mucho por el egoísmo de los hombres. Me explico, entonces yo a través de esa parte haría un comentario. Luego, ¿no es cierto?, para sostener mi comentario, entendiendo que es un tema, un texto académico, debo hacer una indagación bibliográfica para determinar, ¿no es cierto?, por qué los hombres son egoístas. Es decir, cómo viven su sexualidad, cómo viven el amor, cómo viven las relaciones de pareja, y haré una búsqueda y luego iré sosteniendo mi idea. ¿De acuerdo? Eso en relación a los comentarios. Ahora, en nuestro caso particular, ¿no es cierto?, para el examen final de este curso vamos a elaborar un ensayo. Sin embargo,
por efectos, ¿no es cierto?, de la propuesta para la evaluación final, hablar del ensayo ya será, ¿no es cierto?, una clase específica, porque es ahí donde explicaré cómo escribir cada parte del cuerpo, del texto, ¿ya? Entonces, digamos que hasta aquí, ¿no es cierto?, hablaríamos o dejaríamos, ¿no es cierto?, la parte o la unidad del contenido de la tipología textual y los textos académicos para luego dedicarnos al ensayo. Si les queda alguna pregunta en relación a lo que he hablado, tanto de la tipología como a la tipología textual como a textos académicos, pues es hora de preguntar. ¿O está claro? Supongo que está claro. Como ustedes saben, ahora les toca a ustedes, ¿sí? Y no sé si les interesó, si les quedó gustando Todos los hombres son iguales, de Bioy Casares, para, por ahí de pronto, quisiesen hacer Todas las mujeres son iguales, de Bioy Casares, y realizar un resumen, una síntesis y un comentario. Para lo cual me atrevo a recomendarles no googlear resumen de, porque sí les va a salir miles y millones, pero esas personas que hicieron esos resúmenes no me han escuchado dar clase. Y es posible que esos resúmenes tengan juicios de valor. Y si tienen juicios de valor, ya no son resúmenes. Y entonces de cero, cada uno, ¿no? Luego, la invitación de siempre, ¿no? Es decir, traten de tener un compromiso con ustedes y de no traicionarse y de ser finalmente los estudiantes que va a permitir llegar a obtener profesionales serios, éticos, que pueden construir una idea propia, que pueden hacer algo, ¿no es cierto?, sin copiar, ¿no? Alguna vez un estudiante me decía, ay, profe, pero es que yo solo busqué en el internet para tener una idea. Y entonces yo decía, ¿qué carajos, mierda? Se supone que estamos en la universidad para que nuestra cabeza pueda producir ideas. No siempre hubo internet, pero siempre han existido ideas, ¿no? Solamente que antes las ideas eran trabajos más arduos, más comprometidos, más dedicados, con muchísimo más esfuerzo. Digamos, no se pierdan pues de la invitación de tener esta aventura de aprender a escribir, ¿no es cierto? Entendiendo que ya hayan aprendido a leer, ¿no? O aprender a escribir, a leer y a escribir, superando la escolaridad, ¿no? Sino con seriedad y de a de veras. Así entonces harán un resumen, una síntesis y un comentario. Si no les tingó, si no les latió, si se les dio casi nada y no les gustó el cuento de Todos los hombres, pero si el autor, podríamos buscar otro cuento del autor o podríamos buscar otro autor, ¿no? Para tener así como varias propuestas también en textos y en cuentos, ¿no? Díganme ustedes, ¿qué quieren? ¿Todas las mujeres? ¿Otro del Bioy? ¿O quieren otro texto? O sea, otro cuento, otro autor. Yo opino todas las mujeres, no sé qué digan mis compañeros. ¿Qué A mí también creen? me interesaría la de las mujeres. ¿La de las mujeres? Porque fíjense, cuando ustedes lean Todas las mujeres son iguales, se darán cuenta que en serio, todas las mujeres somos iguales. Unas en más intensidad, otras en menos intensidad. Bien que lo dice, profe. Lean el cuento, porque es que si te lo digo ya darte leyendo, ¿no? Léete el cuento. Pero finalmente todas somos iguales. Pero traten de leer el cuento, Todas las mujeres son iguales, sin el prejuicio. O sea, traten de llegar al cuento limpios. O sea, leen. No lean una, ¿no? O sea, caramba. Sí les recomiendo que hagan como una lectura académica, porque están como muy
digamos, muy tiernos en la lectura académica, no en la lectura, tienen más de 13 años leyendo, sino en la lectura de a de veras, en la que se están haciendo alguien. Entonces traten de hacerlo con esta metodología, ¿no es cierto? Para que tal vez en su tercera lectura realmente lo puedan leer. Y verán que todas somos iguales. Y todos son iguales también. En mayor o en menor intensidad, pero ahí vamos. Entonces, leerán, todas las mujeres son iguales, de Bioy Casares, está en el mismo compendio de las historias de amor. Si a alguien le queda latiendo el Bioy Casares, hay un cuento lindazo ahí también que se llama Reverdecer. Por ahí también, a quien le interese podría leerlo, además es súper cortito. Bueno, dicho esto, ¿les queda alguna pregunta del deber? ¿No? ¿No preguntas? Ya, como dirían por ahí, ya entonces, hagamos la corrección de los deberes, ¿no? De todos los hombres son iguales. Voy a sacar la cámara para no asustarme. Empecemos, ¿no? ¿Quién va a empezar con todos los hombres son iguales? Porque en serio, todos son iguales. En la generalidad, ¿no? No en la, o sea, no universalmente, no, pero generalmente son iguales. Ya pues, ¿quién quiere? A ver cómo les fue con sus significados, significantes y referenciales. ¿Dónde está mi esfero aquí? ¿Ya? ¿No quieren? Bueno, mientras se deciden que quiere presentar, todos los hombres son iguales. Ustedes sí dieron cuenta que Verónica, pongamos la cámara, que Verónica, los tres hombres que fueron parte de la vida de Verónica en el cuento, el marido, el amigo, que es el narrador, y el joven amante, comparten una misma característica los tres. Y los tres son egoístas. Al marido nunca le interesó realmente Verónica como una mujer deseante, que gusta también del placer. No, él miró en Verónica esta mujer como madre de sus hijos y esposa. Y entonces salían a pasear en el carro, ¿no es cierto? Que no era un carro cualquiera, ese Minerva, sino un carro que da una clase, un estatus social, una condición económica. Y ella, dice el narrador, siempre estaba sonriente, ¿no? Entonces estaba el papito, la mamita, los hijitos y el perro. Siempre estaba como pendiente, cuidando, ¿no? Como de sus hijos, de su marido, con una sonrisa, todo perfecto. Pero ella nunca jamás experimentó un orgasmo hasta que llegó su joven amante. Y entonces, claro, esa biblioteca que el otro tenía, ¿no? Con unas ediciones brutales. Si leyeron bien el cuento, pues ya habrán hecho intertextualidad y habrán visto, ¿no es cierto?, que esta biblioteca trata, ¿no es cierto?, sus libros sobre la sexualidad, el erotismo y el placer. Pero él era un pésimo amante que nunca tuvo, digamos, una acción complaciente con su esposa. Nunca. Por eso la otra, cuando se muere el marido, no es que se le acabó el mundo, ¿no? O sea, no, ya se murió. Egoísta. Luego aparece este joven, ¿no es cierto?, que es hijo de su amiga Salomé. Y ojo con los nombres. Espero que hayan hecho metalenguaje. Verónica, ¿por qué se llama Verónica y no se llama María? O sea, esta mujer nunca pudo haber sido María,
pero sí Verónica. En la herencia judeocristiana, Verónica es esta mujer que acompaña, ojo, que acompaña a Cristo mientras va en este camino a la crucifixión, le ha cargado la cruz. Ella le acompaña, se acerca, le secas el sudor, la sangre, está ahí. Esa es Verónica. Y si ustedes llevan esa Verónica a esta Verónica, hacen lo que tenían que hacer. Pero María no es. Aparece este joven hijo de Salomé. Y claro, él seducido por los libros también, y espero hayan hecho esta búsqueda para saber qué libro estaba leyendo este joven amante. Y claro, en estas, ¿no es cierto? En estos encuentros, porque ella tenía el libro que a él le interesaba, pues se desarrolla un romance, ¿no? Un romance tenaz, que la vida le vuelve o que la vida le sonríe, o que ella cree que nuevamente, ¿no es cierto?, aparece esta posibilidad de ser amada, porque ella sí amaba, pero no era muy amada. Y claro, por primera vez, ella siente un orgasmo, por primera vez. Y los encuentros cada vez eran mucho más íntimos, por decirlo así. Entonces la Verónica, con sus prejuicios, dicen, no, ya no ha de valer en la casa, cuarto aparte. Y entonces pactan en un lugar. Para que no le vean a ella, ¿no es cierto? Eso que ese carro era bien llamativo. Que va al motel, al hotel, al cuarto aparte. Le dice, no, tú ve a estacionar el carro, yo te espero. Ella había notado que había digamos, una mesera en el café, ¿no? Y que estaba joven. Y entonces, este otro, egoísta, nunca pensó en lo que podía suponer Verónica por la demora digamos, entre lo que deja el carro y llega al lugar de encuentro. No, nunca. Él estaba con él nomás, ¿no es cierto? Y qué chévere este carro, me voy a dar otra vuelta y otra vuelta. Mientras ella se le estaba comiendo la cabeza y el corazón. Ese prejuicio, ¿no es cierto?, no le permite seguir aquello. Y entonces, finalmente, todo esto nos enteramos porque esta Verónica les llama al amigo. Y el amigo, otro egoísta. Porque claro, por el carro es que la otra se monta una película en la cabeza, ¿no es cierto? Porque como el otro quería pasear, la otra dijo ya, se queda con esa mesera y como... Cuando también el otro le dice, y te traicionó con la mesera, y a la otra le dice, no. Él solo estaba manejando. Imagínense lo egoísta, que le dice, vamos a la feria del automóvil. No me joda. Ya nada. Todos son iguales. ¿Así lo leyeron? Entonces este cuento trata de prejuicios, sobre todo, de egoísmo. ¿Así leyeron o cómo leyeron? O ya les di haciendo el deber. Háganme caso, oigan. O sea, nuestro grupo sí analizó todo, pero nos olvidamos más o menos del título. Más analizamos individualmente a cada personaje, no con la idea de que todos los hombres son iguales, sino con la idea de qué hace cada personaje y por qué. Sí, pero ustedes tenían que hacer... ¿Quieres presentarlo, Renzo? Para ir haciendo los ajustes. Es que ya hemos presentado todos los deberes de las últimas clases. Y Ya nada, pero ¿alguien más quiere presentar? Sí, es cierto que ustedes siempre presentan. Pero ya nada. Porque ustedes debían sacar significado, significante y referencial de todo el cuento, no de los personajes. Entonces, si yo pienso en todos los hombres son iguales, pienso en prejuicios, pienso en egoísmo. Bueno, por ahí si alguien, ¿no es cierto? Y digo porque no es la primera vez que hago este cuento en mis clases. Alguna vez alguien decía que este es así como
que este muchacho lo único que estaba como interesado y aprovechándose de la otra. Y en serio que no. Tal vez ese hombre, ese muchacho, ese joven amante, sí estaba viviendo ese amor, ¿no? Y la Verónica se pierde de vivir ese amor y lo deja ir por prejuiciada. Pero ese muchacho entra súper limpio al cuento. Y sale también así como, ¿qué pasa, no? ¿Cierto? Bueno, si no quieren presentar ya nada ya, no he revisado todavía esos trabajos, pero todo es voluntario nomás. Ya saben lo que tienen que hacer para la siguiente clase, que será los resúmenes, las síntesis y los comentarios. Y además, sí me interesa mucho mirar ahí ya, porque ya son como textos más elaborados, cómo están escribiendo. Porque así como hay una metodología para leer, hay una para escribir, ¿cierto? Que le vamos a hablar después de revisar los trabajos de los resúmenes, de la síntesis y de los comentarios. Solamente para su saber, recuerden que tanto los significantes como los referenciales son imágenes, ¿ya? Una señal que sí que digamos que han logrado el deber es mirar, ¿no es cierto?, las imágenes y el cuento se cuenta solo. ¿De acuerdo? Si con esto que he dicho y con lo que he hablado consideran que deben hacer ajustes a sus trabajos, siéntanse en la libertad de hacerlo, solamente ponen corrección y listos. Bueno, ya pues lo hemos hecho en tiempo récord, porque además terminamos la clase la semana anterior. No quieren compartir, les dejo un abrazo. Ya saben que nada obligatorio. Y de hecho, si mucho les meto presión, la que termina aquí en desolación y deprimida, porque ¿qué carajos estoy haciendo mal? Que no tengo respuesta de mis estudiantes, soy yo. Y como no me quiero deprimir, me voy. Hasta luego. Adiós. Ya se fue la profe. Sí, ven, ¿por qué no comparten? Qué malos.